La verdad es que ayer fue extraordinario, ¿no es verdad? Y yo me sentí muy santamente orgulloso de ser el pastor de esta iglesia. Especialmente por cómo cocinan los hermanos, ¿eh? Qué bien que cocinan. No sé si en la palabra vamos bien, pero en la cocina de maravilla, bro? No, la verdad es que lo que más me gustó no fue la comida, aunque sí estaba muy rica. Y también agradecí mucho al Señor por los invitados. Vino mucha gente nueva, muchas personas que no eran de la iglesia y estaban contentas, fueron bien cuidadas. Yo vi eso. Pero lo que más me gustó fue ver el espíritu con el que la iglesia estaba haciendo las cosas. Y eso fue lo más bonito. Teníamos 2 semanas para preparar eso. 2 semanas para hacerlo todo, para organizarlo todo. Yo creo que recibí por lo menos 200 mensajes de WhatsApp y decía, los hermanos no vean cómo están, ¿no? Y yo estaba en Málaga, luego en Córdoba, pero los iba leyendo, ¿no? Iba acompañando el ritmo. Y hermanos, sabéis, cuando hay presiones, cuando el carácter aflora realmente, cuando hay decisiones a tomar, cuando hay opiniones encontradas, ¿no? Y era precioso ver la mansedumbre, la sencillez de corazón con la que la iglesia estaba ayer sirviendo a la gente, sin más, servir en amor, nada más. Y eso es grande, eso es grande. Esa es la manifestación de la gracia de Dios en nuestras vidas. O sea, es su misericordia sobre nosotros. No somos así. O sea, no os parece que a veces al vernos de esa forma hasta nos extrañamos. Es como, ¿qué pasa aquí? Pero es Cristo, es su gracia en medio de su pueblo. Y sin duda eso es lo que es la mejor apologética que tenemos. La mejor defensa de la fe que tenemos es Cristo en nosotros. Es su amor en nuestras vidas. Es la eficacia del Evangelio para cambiarnos, para hacernos como el Señor. Y yo ayer lo percibí, de verdad, lo notaba en el rostro de los hermanos, en el quebranto de corazón. Sé que estábamos cansados también, ¿no? Estábamos todos reventados. Pero aún en eso, el poder del Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Y había mucha gente ahí. Y sé que el Señor nos va a dar gracia para poder seguir extendiendo de esa manera el Evangelio. Y a mí me gustaría, antes de dar lugar a la palabra, antes de compartir lo que tengo hoy, me gustaría si pudiésemos tener un tiempito de oración por las personas que ayer estuvieron con nosotros. Iglesia, vamos a abrir la palabra y vamos a empezar hoy leyendo Santiago, capítulo 1, versículos 17 y 18. Aunque hoy no voy a hacer una exposición de un texto bíblico, vamos a movernos un poquito por la Biblia. Santiago, capítulo 1, versículos 17 y 18, dice la palabra de Dios, toda buena dádiva, ¿lo tenemos, hermano? Espera un poquito, ¿sí? Santiago 1, 17 y 18 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De lo alto? ¿De quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda gracia proviene de Dios y todo lo que Dios hace es puro, es santo, es bueno. ¿Y cómo lo hace en nuestras vidas? Pues aquí quiero poner el énfasis. En el versículo 18 dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Ahí está. Fijaos, Él de su voluntad nos hizo nacer por medio de su palabra, que es definida aquí como palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y esa es la palabra que está operando en nuestras vidas. Toda la obra de Dios en la vida de su pueblo, Él la hace por medio de su palabra. Todo lo que Él hace en nuestras vidas lo hace por medio de esta palabra de verdad. Y lo que yo quería hoy era consolar a la iglesia y fortalecerla. No sé cómo estáis de fuerzas y de ánimo. Y yo lo necesito. Y la verdad es que yo soy muy poco eficaz para poder consolaros cuando mi propio corazón necesita ser consolado y fortalecido por el Señor. Pero sí puedo apuntar a la fuente. Puedo apuntar al lugar en el cual hay todo consuelo. En el cual hay un manjar para el alma. El único lugar donde de verdad hay comida
hay comida, hay todo lo que necesitas. Tú en el día de hoy estás en ese lugar. Y si el alma está languideciendo, si el alma está padeciendo hambre, si el alma está apocada en algún sentido, le está faltando algo, es porque le falta la palabra de Dios. Jesús mismo, Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que tú hoy más necesitas es la palabra de Dios. Lo que tú más necesitas todos los días es la palabra de Dios. Por decirlo de alguna manera, la calidad de la vida cristiana que tú vayas a vivir depende de cuánta Biblia corra de entre tus venas. De verdad. Por eso yo quiero animar a la iglesia hoy, quiero dar 10 razones por las cuales leer la Biblia todos los días. Eso es lo que voy a hacer. Son razones muy sencillas, en verdad, pero son determinantes. El vigor de tu vida cristiana, el vigor de tu conocimiento de Dios, la capacidad que puedas tener para vivir en santidad, para poder enfrentar al diablo, para enfrentar el pecado, para poder dar testimonio de la fe en este mundo, dependerá en gran medida de cuánto conoces de la palabra del Señor, de cuánto la Biblia toma control de tu alma. Esa es la palabra que opera y está operando poderosamente en medio del pueblo de Dios. ¿Qué os parece si antes de dar lugar a estos 10 puntos oramos y le pedimos al Señor que nos dé hambre de su palabra? ¿Vale? Vamos a pedirle eso al Señor. Y yo quiero animarte, mira, me da igual cuánto conozcas de la Biblia. De verdad, el que más conozca de la Biblia en este lugar apenas ha pisado un poquito de las riquezas que hay en ella, en la palabra del Señor. Así que yo quiero animarte a pedirle un deseo renovado al Señor. Un deseo renovado al Señor por hundirte en su palabra. No solamente por navegar superficialmente en ella, por hundirte de verdad en la palabra del Señor. Vamos a pedírselo. Vamos a pedirle que el Señor haga eso en nuestras vidas. Señor, yo quiero pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, en un mundo lleno de libros y lleno de palabras y lleno de información y comunicación, en el cual hay 1000 voces combatiendo en contra de la tuya, pero solo una que trae vida, solo una que tiene vida eterna, solo una que es poderosa para cambiar el alma y dar de verdad gozo y gozo en abundancia. Yo quiero pedirte, Señor, que tú nos venzas, Señor, que tú venzas toda vanidad, que tú venzas, Señor, toda frivolidad, pereza en nuestros corazones, y que tú nos des la gracia de salir de este lugar en esta mañana viendo tu palabra, Señor, como un manantial abundante del cual podemos beber todos los días, Señor. Tú has preparado un manjar para nosotros. Tú nos invitas a comer de la grosura de tu mesa. Yo quiero pedirte, Señor, que tú nos des la gracia en esta mañana como pueblo tuyo y ovejas de tu prado, de tener hambre de ti, de tener hambre de tu palabra, de salir de este lugar con un deseo renovado, Señor, por hundirnos, Señor, en ese lugar en el cual hay vida, conocimiento, sabiduría, amor, poder, gozo, fruto del Espíritu, toda buena obra, toda esperanza de gloria. Esa única palabra que sacia el alma, ese lugar en el que nos encontramos contigo. Y yo quiero rogarte, Señor, que personas en este lugar que no acudan a ella, que no la conozcan, que puedan salir de este lugar con ganas de hacerlo, con ánimo de corazón para estudiar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a las razones por las que debemos leer la Biblia todos los días. Y tenemos que hacerlo de tal manera que percibamos que estamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. O sea, yo tengo una de las firmes resoluciones de un antiguo teólogo llamado Jonathan Edwards, cuando tenía sus 20, 21 años, era: yo me propongo vivir todos los días de mi vida con la firme conciencia de que estoy creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. No es una lectura superficial de las Escrituras, es una lectura que busca entenderla de verdad y que busca ver cómo la Biblia afecta el corazón y cambia la manera de vivir. Ella se toma del ser humano, ella toma todo nuestro ser y lo dirige con su poder. 10 razones por las que debemos leer la Biblia todos los días. La primera, veréis que no son, están en la Biblia. La primera, porque en ella encontramos
La palabra de Dios. La palabra de Dios. Del Dios que creó el universo. Del Dios todopoderoso. Hermanos, esto debería de ser ya una razón más que suficiente para acercarte a el libro con L mayúscula el tiempo entero. Hermanos, hay 1000 fuentes a las que tú puedes acudir, pero todas están llenas de barro. Todas tienen mezcla. Aún puedes acudir al mayor de los hombres de Dios, a los más sabios, a los grandes maestros. Puedes acudir a Lutero o a Calvino, o puedes leer los sermones de Spurgeon. Pero siempre hay mezcla, siempre hay un poco de luz y un poco de barro. Los hombres estamos el tiempo entero cambiando de opinión. Realmente no hay hombre en la faz de la tierra que pueda determinar una verdad y saber que el día de mañana va a seguir apoyado en esa firme convicción. Muy al contrario, nosotros hoy pensamos A, para mañana pensar B, para pasado mañana pensar que no, que en verdad era A, para después seguir pensando que bueno, tal vez es un poco de A y un poco de B. Pero hay un lugar que no cambia, hay una roca que es para siempre. Y es la palabra del Señor, es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, se nos dice, toda la Escritura, entiéndase Antiguo y Nuevo Testamento, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Sabéis lo que significa la palabra inspirar? Significa exhalada por Dios, es el aliento divino. Toda la Biblia es el aliento divino. Increíble. Eso es lo que el apóstol Pablo le dice a su hijo en la fe, Timoteo. Toda la Biblia es palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 20 y 21, se nos dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Eso no significa que tú no la puedas interpretar. Eso significa que aquellos que la escribieron no lo hicieron de su propia cuenta o de su propia interpretación. Porque, lo explica, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ese es el testimonio de la palabra del Señor y eso es lo que todo verdadero hijo de Dios da testimonio al leer la Biblia. Yo leo 1000 libros y yo leo los libros, pero cuando yo leo la Biblia, la Biblia me está leyendo a mí. Todo cambia. A los otros libros yo como creyente acudo con una visión crítica, pero de repente si yo tengo el Espíritu Santo de Dios en mí y me acerco a la Biblia, de repente yo siento que hay un libro que me critica a mí. Hay un libro que se levanta como una autoridad sobre mi propia vida y me hace doblegarme delante de su realidad. Todo se ha dicho, no es fácil leer la Biblia. No lo es fácil. Es un libro bastante incómodo en realidad. Pero es el libro que el corazón de todo santo ama, porque en él ve y conoce la palabra de Dios. Hermanos, la Biblia, ella no se trata de ti ni de mí. La Biblia, ella no se trata en una primera instancia de venir a solucionar tus problemas. Ella no viene en una primera instancia para hablar sobre la situación de tu vida. La Biblia nos habla de Dios. De Dios y de su obra redentora en la persona de Jesús, como veremos en el segundo punto. La Biblia ella nos enseña a ver el mundo a partir de la perspectiva divina. Y no hay nada más sanador, más bueno para mí y para ti que eso. Que salir de nuestro mundo, que salir de esa perspectiva manchada por el pecado que es la que nosotros tenemos y elevarnos para ver la realidad a partir de los ojos de Dios. El libro de La soberanía de Dios de Pink, un clásico, lo aconsejo. Él dice lo siguiente, dice: reconocemos sin incurrir en contradicción que la vida es un problema profundo y que por todas partes nos rodea el misterio. Pero no somos como las bestias del campo, ignorantes de su origen e inconsistentes de lo que está ante ellas. No. Tenemos también la palabra profética más segura, de la que se dice, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro 1:19. Y es esta palabra de profecía a la que hacemos ciertamente bien en estar atentos, a esta palabra que no tuvo su origen en la mente del hombre, sino en la de Dios.
Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De nuevo decimos que es a esta palabra a la que hacemos bien en estar atentos. Al volvernos hacia dicha palabra y al ser instruidos por ellas, descubrimos un principio fundamental que es preciso aplicar a todos los problemas. En vez de empezar con el hombre y su mundo y retroceder hasta Dios, es necesario que empecemos con Dios y descendamos luego hasta el hombre. Eso es lo que hace la Biblia. Ella nos lleva para poder ver a partir de la perspectiva divina. Amén. No os preocupéis, voy a intentar ir más rápido en los siguientes puntos. Segundo punto por el cual debemos meditar todos los días en la palabra de Dios para crecer en el conocimiento de Jesucristo y de su salvación. La Biblia tiene 66 libros, pero es solamente un gran libro con un gran tema. ¿Cuál es ese tema? Jesús y su obra de salvación. Juan capítulo 5, versículo 39 nos dice: escudriñad las Escrituras, dice el Señor, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Os acordáis de Jesús caminando en el camino de Emaús, Lucas capítulo 24, y abriéndole el entendimiento a aquellos dos discípulos para que ellos entendiesen que desde Génesis hasta Malaquías, todo el Antiguo Testamento nos hablaba de la necesidad de que el Hijo del Hombre muriese y resucitase de entre los muertos y fuese recibido en gloria? Toda la Biblia nos habla de Él. El Antiguo Testamento nos habla de su venida. Apunta a esa realidad. Los 4 evangelios nos hablan de lo que ocurrió cuando Él vino. Y las epístolas nos enseñan lo que significa la obra de Jesucristo. Un solo libro y un gran tema. ¿Quién es? Jesús. Es Jesús. Y hermanos, es a Él, es con Él con quien nos encontramos cuando leemos la Biblia. No solamente con el conocimiento acerca de Él, pero con su misma presencia por su Espíritu cuando abrimos el libro. Cuando yo abro el libro por las mañanas, y os voy a confesar, lo hago antes de sacarme del ojo. O sea, la legaña del ojo, eso es. Me despierto de mañana y todavía no he salido de la cama y tengo la Biblia ahí al lado y la cojo y leo mis capítulos diarios. Acostado. De verdad. Porque mi alma lo necesita. Y cuando la abro, yo de verdad le pido: Señor, encuéntrate conmigo. Encuéntrate, ven. Tú me has dicho que tú estás en ese lugar. Ella da testimonio de ti. Por tu Espíritu tú hablas a mi corazón. Cuando yo abro el libro, ¿cómo oyes la voz de Dios? ¿Cómo gobierna Jesús sobre tu vida si no es por la palabra? Si tú no estás ahí, el gobierno del Señor y la comunión con el Señor no está en tu vida. Porque Jesús, Él viene a nosotros, nos ministra y nos gobierna por el ejercicio de su palabra. Segunda de Timoteo 3, 14 y 15, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Fíjate, de su abuela y de su mamá. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahí lo tienes. Ahí es donde nos encontramos con Jesús y entendemos su gloriosa obra de salvación. Ahí es donde crecemos en el conocimiento de esta realidad. Así que tú quieres tener comunión con el Señor, quieres conocerle, quieres su gobierno sobre tu vida, acude todos los días a la palabra. Tercer lugar, ¿por qué debemos de acudir a la Biblia? Para reconocer y dar muerte al pecado. Para reconocer y dar muerte al pecado. Hermanos, tenemos una gran dificultad a la hora de poder apreciar la realidad del pecado en nuestras vidas. Y es que vivimos en un mundo de pecado. Y nosotros somos parte de esa realidad de pecado que nos rodea. De modo que nos cuesta horrores discernir el pecado en nuestros propios corazones. Por cierto, somos hábiles para reconocerlo fuera de nosotros. En eso somos los mejores, realmente. Somos unos máquinas. Pero a la hora de analizar nuestra propia realidad, podemos tener una viga delante,
pero miramos a nuestro cónyuge para sacar la paja de su ojo. Miramos al hermano de la iglesia para intentar sacar la paja de su ojo cuando hay una viga delante de nosotros. Y hermano, eso te pasa a ti. Sí, no, porque ahora mismo alguien puede estar pensando, sí, eso le pasa a mi hermano. O no, no lo digáis, pero Dios mío, ¿cómo somos, eh? Es verdad, ¿cuántos hipócritas hay por ahí? Por favor. Eso te pasa a ti el tiempo entero. El tiempo entero. Y a mí, sin darnos cuenta, es patético. Si nos viesen desde afuera, dirían, ¿qué le pasa a esta gente? O sea, ¿cómo son capaces de juzgar tan vehementemente al que tienen al lado cuando están haciendo exactamente lo mismo? El apóstol Pablo habla de eso en Romanos capítulo 2. Pero hay un lugar cristianilo al que tú puedes decir, hay un espejo, hay un lugar que no miente. Hay un espejo que no te va a decir que eres la más guapa del reino. Te va a decir lo contrario, realmente. Hay un espejo limpio, al cual si uno se acerca honestamente, si uno se acerca con un corazón sincero y deseoso de que Dios confronte la realidad del pecado, puede acudir y va a ser un lugar muy incómodo realmente, pero muy precioso, muy sanador. Porque la palabra de Dios, ella es viva y eficaz. Ella no es letra muerta, no. Otros libros son letra muerta, no la Biblia. La Biblia es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjate, cuando se nos dice que la Biblia, ella es como una espada de dos filos que parte el alma del espíritu, lo que quiere decir es parte lo impartible, lo que no se puede dividir, lo que nadie es capaz de dividir, las coyunturas, los tuétanos. Ella es capaz de ir allá adentro y discernirlo, y entenderlo y dividirlo. Dividirlo es definir, decir lo que es. Esto es esto y esto es esto. Ella es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones más profundas del corazón. Esto es de gran consuelo porque tú mismo no eres capaz de hacer eso contigo mismo. Y yo no soy capaz de discernir las intenciones de mi alma. No lo soy. Realmente no lo soy. Y aun cuando pueda pensar que toda buena intención está detrás de algo que yo haga, cuando la palabra del Señor viene y dice, ven aquí niño, déjame llevarte allá adentro. Uy, de repente te das cuenta que hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero el fin es muerte. Porque en las intenciones del corazón y de los pensamientos hay pecado, hay maldad, hay perversidad. Y la Biblia viene y te lo deja ver. Y no lo hace de maldad, hermanos. El Señor no quiere fastidiarnos la vida. Él lo hace para que puedas arrepentirte y ser sanado. Para que puedas acudir al médico del alma y recibir verdadera sanidad. Pero para eso la Biblia tiene que mostrarte quién eres. Y por eso es un libro tan incómodo realmente, ¿no? Pregunta, si tú abres por la mañana el Marca, ¿sientes una lucha espiritual en tu alma? Si abres por la mañana, el Marca, digo, el periódico de deporte. A mí me gusta el Marca, o sea, de vez en cuando lo leo, por eso lo pongo como ejemplo. Pero soy honesto, cuando leo el Marca no siento una lucha espiritual. Hombre, si gana el Madrid puede ser, pero no, es broma, no. Pero no me afecta realmente. O sea, puedo leer el Marca sin más. Pero hay días que abrir la Biblia, hermanos, ya te empieza a dar el tembleque, ¿no? Y cuando ella te empieza a ministrar, tú dices, esto me parece pesado. Bueno, pues te tienes que quedar ahí, te tienes que quedar en ese lugar. La Biblia tiene que seguir haciendo esa obra de revelar la realidad del pecado. Ahora, la Biblia no solamente muestra el pecado, ella es el instrumento por medio del cual combatimos el pecado en nuestras vidas. Tú ya te has preguntado como creyente, ¿cómo lucho con el pecado en mi corazón? ¿Cómo puedo luchar cuando de repente la ira se levanta en mi alma? ¿Cómo lucho cuando la envidia empieza a carcomer mis pensamientos? La envidia es terrible, los celos son brutales. Todos sabemos de qué va eso. Cuando la ansiedad y el temor, fruto de la incredulidad, empiezan a tomar mi corazón. ¿Qué hago cuando eso empieza a luchar dentro de mí? Pues fíjate qué interesante. Romanos 8:13 nos dice, porque si vivís conforme al pecado, a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo hacemos morir las obras de la carne? Por el Espíritu, ¿no es verdad? Es por el Espíritu. Es el Espíritu Santo de Dios, el único poderoso para darnos la gracia de vencer la envidia, de vencer la ira, de vencer la incredulidad o el rencor. Pero ¿cómo lo hace el Espíritu?
¿Cómo lo hace el Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo Él opera en mi corazón? Pues mira lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Qué es? La palabra de Dios. El Espíritu toma la palabra de Dios y la aplica con poder en nuestros corazones. Entonces, cuando yo tengo envidia porque Dios le ha dado más a un hermano que a mí, entonces yo recuerdo la palabra del Señor: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Oh Señor, en vez de envidia, dame amor por ese hermano. Y cuando yo vea tu obra en su vida, que yo me alegre. Y cuando el afán y la incredulidad toman tu alma, no os afanéis, sino sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones, con ruego, súplica, acción de gracias. Y tú aplicas la palabra a tu corazón. Y ella es la espada del Espíritu, por medio de la cual vencemos el pecado. ¿Por qué sucumbimos tantas veces al pecado? Porque nos falta la espada, nos falta la herramienta. A la hora de tener que luchar, no está ahí. Y el Espíritu opera por medio de su espada, que es la palabra de Dios. Así que si tú quieres reconocer y dar muerte al pecado en tu vida, lee la Biblia todos los días. Cuarto lugar, para crecer en el carácter de Jesucristo. Si antes era el aspecto negativo, dar muerte al pecado, ahora es el aspecto positivo, vivir cada vez más como Jesús, ser más como Él. Tal vez uno de mis textos favoritos de toda la Biblia es 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, en el cual se nos dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Sabéis cuál es ese espejo del que nos está hablando aquí el apóstol Pablo? Es el Evangelio, es la palabra de Dios. Podéis leer el contexto de 2 Corintios capítulo 3 y veréis que de eso Él nos está hablando. Y Él nos está diciendo: en la medida en la que yo considero la verdad, medito en ella, la estudio, escribo, me quedo en ella, lo que va ocurriendo es que el Espíritu Santo de Dios me da la gracia de ver la gloria del Señor en la Biblia. O sea, no solamente de entender verdades proposicionales, sino de ver la belleza de esas realidades. Como cuando el salmista ahora en el Salmo 119: abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. No solo para entenderlas, sino para ver su gloria en ella. Y en la medida en la que eso ocurre, ¿qué me pasa a mí? Soy transformado de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Yo la considero, el Espíritu Santo de Dios abre mis ojos, veo la belleza de Cristo en la Biblia y voy siendo hecho cada vez más y más conforme a esa realidad por el amor de Dios. Iglesia, ¿queremos ser más como el Señor? Pues vale, menos novela y más Biblia, hermano. Menos novela y más Biblia. Sabes, tú vas a ser conformado a la imagen de aquello que tengas delante de ti. Así que si está ahí, yo qué sé, Antonieta queriendo casarse con Arturo y tú viendo la novela, y te vas a ir transformando de desgracia en desgracia conforme a Antonieta o Arturo. Pero tú no quieres eso para tu vida. Así que en el nombre del Señor, yo te lo digo para animarte. No hay problema en ver novela, en un sentido, si no es mala. Pero más Biblia, hermano, para que seas más como el Señor. Serás una gran bendición para mi vida, pero para la tuya también. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, gustéis, saboreéis. No toméis la forma de este mundo, sino metamorfosizaos. Cambiad desde adentro. ¿De qué manera? Por medio de la meditación de la palabra, para que podáis saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, que principalmente es formar en ti la persona de Jesucristo, hacerte feliz, hacerte guapo, hacerte guapa, hacerte como el Señor, hacerte santo. Así que para crecer en el carácter del Señor, lee la Biblia todos los días. ¿Amén? Todos los días. En quinto lugar, para ser capacitados para el ministerio y las buenas obras. Si tú quieres ser capacitado para la obra del ministerio y las buenas obras, debes de conocer el libro.
Ahora, quiero aclarar aquí para que nadie se escape. Alguno podrá decir, bueno, pastor, yo no he sido llamado al ministerio. La verdad es que yo no voy a ser pastor ni misionero. Hermano, si tú eres creyente, tú eres llamado al ministerio. Si tú eres una esposa, tú eres llamada a ministrar a tu esposo y a tus hijos. Si tú eres un esposo, eres llamado a ministrar a tu esposa y a tus hijos. Donde estés, en el trabajo, tú eres un ministro del Señor. En la universidad, eres un ministro del Señor, llamado a la práctica de las buenas obras, a dar a conocer con tu vida la gloria de Jesucristo. Yo diría que el ministerio en el hogar va inclusive por encima del ministerio en la iglesia. Porque cuando Pablo habla de los requisitos para un pastor, él dice debe de ser un buen ministro en su hogar para ser un ministro en la iglesia. Por lo tanto, tú eres, si eres creyente, eres un ministro. ¿Cómo puedo yo hacer mi tarea de modo que no sea avergonzado? ¿Cómo puedo hacer mi tarea de modo que yo no esté edificando paja o heno o maderita? Que yo esté edificando cosas que permanezcan, que sean firmes. Pues debes de conocer la palabra del Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, eficaz para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Eso significa cabal, completo. No significa que no tenga pecado o no tenga error, pero que tenga todo lo que tiene que tener. Cabal, completo, una persona capacitada para que enteramente preparado para toda buena obra. Así que hermano, hermana, yo quiero animarte a querer ser un hijo de Dios, un ministro del Evangelio eficaz en tu tarea, eficaz en el llamado que Dios te ha dado. Vamos, sexto lugar, para tomar decisiones sabias en nuestras vidas. Tienes que leer la Biblia todos los días para tomar decisiones sabias en tu vida. Hermano, ¿cómo tomas decisiones en tu vida? ¿A quién consultas? ¿A dónde vas? Hay muchos lugares a los que uno puede ir, a su propio entendimiento, al entendimiento del vecino, a lo que diga el terapeuta, a lo que diga la tele o a lo que diga algún hermanito. Y bueno, el hermano es mejor que el resto. Pero de todos modos, aún los hermanos pueden equivocarse en su análisis. Pero hay un lugar al que tú puedes acudir con certeza para saber cómo debes de vivir. Y ese lugar es la palabra de Dios. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La imagen es clarísima, ¿no es verdad? Lámpara a mis pies, lumbrera. El que vive la vida sin la palabra del Dios está en la oscuridad. Pero el que la conoce tiene luz para andar. Eso es lo que dice. Ahora, ¿de qué manera la palabra del Señor nos guía? Proverbios 6, 23 dice, porque el mandamiento es lámpara. ¡Wow! Y la enseñanza es luz. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Precioso, espectacular. Luz, lámpara, camino de vida. Ahí lo tenéis. Ahora, ¿de qué manera la Biblia ella guía nuestras vidas? Y esto es bien importante entenderlo, aunque lo voy a decir corto. Algún día podemos hacer todo un sermón de esto. Pero, hermano, la Biblia no te va a decir literalmente cásate con Ana, ¿no? Cásate con Manuel, ¿no es verdad? O, no sé, acepta el trabajo. Algunos piensan que la Biblia nos guía de esa manera, ¿no? Entonces, ¿debo trabajar o no? Trabaja. Bien, no. ¿Debo aceptar este trabajo o debo mudarme de casa? Múdate de casa, hermano, es la hora, ¿no? Hermano, es ridículo usar la Biblia de esa manera. Todo se ha dicho, de vez en cuando Dios hace cosas así extrañas, ¿eh? Yo lo reconozco y lo acepto. A veces Dios te guía de esa manera, es muy, muy particular, pero no es lo habitual, ¿vale? Y no lo busques. O sea, si el Señor te lo da, bien, pero no andes tú la vida cristiana buscando que Dios te guíe de esa manera. La Biblia no trabaja así. Aunque la Biblia tiene principios para vivir la vida, principios generales y algunos muy específicos que debes de tener en cuenta. Pero la Biblia principalmente lo que ella hace es hacerte el tipo de persona que toma la decisión adecuada. Amén. ¿Lo veis? La Biblia te hace a ti ser el tipo de persona o tener el carácter de alguien que va naturalmente a tomar la buena decisión. Entonces la Biblia ella te guía, por decirlo de alguna manera, de una manera indirecta, en la medida en la que te cambia a ti, en la medida en la que transforma tu vida. Tú mismo naturalmente vas como por el Espíritu de Dios
por el camino correcto. ¿Vale? Entonces, esa es la manera principal por medio de la cual la Biblia te guía. Por eso es sabio tener en mente lo que dije al principio. No ir a la Biblia para ver mis problemas en ella, mis necesidades en ella. No. Ir para conocer a Dios, para conocer su obra, para conocer el gran plan, la gran historia. Uno de los grandes problemas del evangelicalismo en nuestros días es que la gente va a la Biblia de manera muy subjetiva, individual. Yo quiero ver cómo solucionar mis problemas, pero no. Tú ve a la Biblia para ver al gran Dios, a lo que Él hace. Y en la medida en la que tú conoces eso te cambia y tú tomas buenas decisiones, ¿vale? ¿Quieres tomar buenas decisiones? Lee la Biblia todos los días. Séptimo lugar, para edificar familias sanas y gozosas. Relaciones también, ¿vale? Para edificar familias y relaciones sanas y gozosas. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación. Amonestación es instrucción. Y Biblia, ¿vale? Y Biblia. Criarlos en disciplina y Biblia. Esa es la idea. Así que yo quiero animarte a no solamente leer de manera individual todos los días la Biblia, quiero animarte a hacerlo con tu familia, en la medida en la que tú puedas, o si no, hacerlo con otros hermanos en la fe. Hebreos 10, 24, 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Fijaos, o sea, tú tienes como hijo de Dios en esta iglesia una responsabilidad para conmigo, y es exhortarme. ¿Cómo lo haces? Con la palabra de Dios. Tú tienes que estar lleno de Biblia. Te tiene, como decía Spurgeon, tiene que correrte biblina por las venas para que al hablar conmigo tú puedas exhortarme con la palabra del Señor. Y tanto más cuanto aquel día se acerca. El Señor viene, todo se va ya a terminar. Así que si tú quieres edificar un matrimonio sano, quieres tener hijos sanos, quieres tener relaciones sanas, cómete la Biblia. ¿Podrías explicar la palabra exhortación? Sí, exhortar es animar en realidad. Sí, por regla general la gente piensa que exhortar es reprender, es darte el golpe, pero no, en realidad es animar, es consolar literalmente. Es porque la Reina Valera, creo que hay versiones que ya la traducen diferente. La Reina Valera la traduce como exhortar. Hombre, hay que reprender también, no es que no, pero es verdad, esta palabra es animándonos unos a otros, alentándonos, consolándonos con la palabra, ¿vale? Lo necesitas, hermanos. Gran parte de la sanidad de las relaciones que tú tienes con otros es porque los otros leen la Biblia. Sí, así que léela tú también, amén. Para que también puedas hacer lo mismo, ¿no? Con los demás, amén. 8. Leemos la Biblia para aprender a orar. Leemos la Biblia para aprender a orar. Lucas 11:1, ya lo he predicado en esta iglesia un par de veces. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y después de eso viene el Padre Nuestro. Tú lees la Biblia para conocer al Dios con el cual tienes comunión en la oración. Proverbios 28:9 es muy radical en este sentido. Dice: el que aparta su oído para no oír la ley es la palabra de Dios, la Biblia. El que aparta su oído para no oír la palabra de Dios, su oración es también abominable. Se fíjate que es fuerte. No está diciendo que Dios no le oiga, no, es que le da arcadas, le da asco. Si tú no te sometes a la Biblia, tu oración a Dios le da arcadas. Eso es fuerte, ¿no es verdad? Es lo que dice la palabra del Señor. Así que es bueno conocer la Biblia para orar. A mí me encanta orar la Biblia, me encanta. Y yo quiero animaros a hacerlo diariamente. Tú coges un texto bíblico y oras encima del texto. Por ejemplo, el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos. Yo me detengo ahí y digo: papá, gracias por poder llamarte papá. Gracias porque en la persona de Jesús, tú, Dios del cielo, santo y omnipotente, eres papá para mí. Y gracias porque no eres solo mi papá. También me has dado una familia. Eres papá de todos aquellos que creen en ti. Eres papá hasta de Carlos. No, bro. Gloria al Señor, mi amigo, mi hermano. Señor, bendice a Carlos. Y ahí se me va un poco la cabeza, no de otro. Y luego vuelvo. Que estás en los cielos. Oh papá, nunca dejes que sea frívolo contigo. Porque aunque eres papá, tú estás en los cielos.
Tú eres Rey de gloria y yo quiero siempre temblar delante de ti. Santificado sea tu nombre. Sobre todas las cosas, que tú seas visto glorioso por mí y por los que están a mi alrededor. ¿Lo veis? Y así vais caminando por la Biblia, orando, clamando al Señor. Es bonito. A mí sermones lo he hecho así. O sea, sermones lo he hecho orando. Estoy orando la Biblia y tengo que escribir la oración y pido permiso al Señor. Señor, tengo que escribir esto, ¿no? Y tomo nota. Y creo que el Señor se alegra con eso, no hay problema. Pero orar la Biblia, hermano. Usamos la Biblia para aprender a orar, para ser consolados y fortalecidos en toda circunstancia. Y yo estoy 100% convencido de que en este libro hay lo que necesitas para cada momento de tu vida. Para toda circunstancia hay en este libro lo que tú necesitas. Si estás viviendo un tiempo feliz en el cual Dios te está bendiciendo, aquí hay un libro que te va a impedir de caer en la idolatría, de poner tu corazón en lo que Dios te da. Si hay un momento de dolor, de sufrimiento, donde estás siendo privado de cosas, aquí hay un libro que te enseña que Dios en Cristo es mucho más que todas las cosas y tú puedes tener paz y gozo. Aquí hay para todo. Gran parte de nuestros problemas en la vida cristiana es que a la hora de enfrentar la realidad no tenemos recursos y nos comen con patata. Así que yo quiero animarte en el nombre del Señor a llenar tu aljaba de Biblia. Porque las cosas que se escribieron, dice Pablo, antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Hay en la Biblia toda consolación, para toda paciencia y para toda esperanza. Así que, hermano, lee la Biblia todos los días. Y en último lugar ya, para que encontremos en Dios nuestra mayor alegría. Para que encontremos en Dios nuestra mayor alegría. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, no hay peor desgracia para nuestros corazones que estar considerando o estar cayendo el tiempo entero en buscar saciar nuestras almas en otras cosas que no son Dios. Vivimos todos los días con un montón de diosesillos que compiten con la belleza y la gloria del Dios del cielo. Y todos los días mi corazón se ve tentado a idolatrar a mi esposa, todos los días, hermano, a mis hijas, todos los días, a creer que ellas van a satisfacer mi alma. Estoy hablando de manera personal y real, todos los días. Mi corazón se ve tentado todos los días a buscar la satisfacción en el ministerio, en la proclamación del Evangelio, en el conocimiento, en mi propia virtud, en el trabajo, en el dinero, en la educación, en mi belleza, en el cuerpo, en el sexo. Todos los días hay 100.000 competidores con Dios. Pero todos los días me tengo que acordar, hermanos, que un día voy a entrar a la UCI, ¿me explico? Para no salir. Y cuando esté dentro, y ya no voy a salir de ese lugar, aquella mujer guapa de 90, 60, 90 no va a estar conmigo, ¿me explico? El conocimiento ya va a fallar. Mis hijas no me pueden acompañar. Pero en ese lugar, yo puedo cantar esto. Yo puedo decir, Señor, aquí vamos. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. La Biblia nos muestra ese camino. Ese es el camino. Ella te quiere enseñar que solamente Dios puede satisfacer tu alma. Todos los días, el tiempo entero, para siempre. Por eso lee la Biblia, hermanos, todos los días, hasta que ella sea más preciosa que tu hija, que tu esposo, que tu esposa, que el ministerio, que el vecino, que tu propia vida. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así que, iglesia, yo quiero animaros a leer la Biblia. Está bien, ¿no? ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido? Vale. Entonces os voy a llamar mañana por la mañana a ver qué tal va. Vamos a orar y vamos a pedirle eso al Señor. Vamos a terminar con una oración. Querido Señor, tú has sido bueno con nosotros. Hay una diferencia abismal entre la palabra del Señor y todo lo que hay ahí fuera. Queremos agradecerte porque tú no nos has dejado con hambre, no nos has dejado en la oscuridad. Tú nos has dado, Señor,
pan y pan en abundancia. Tú nos has dado luz y luz que brilla. Tú nos has dado agua que sacia el alma. Pero queremos también arrepentirnos, Señor, y queremos pedirte perdón. Porque muchas veces nuestra alma se ha llenado de chuches, Señor, cuando hay comida en la mesa. Nuestras almas se han llenado de basura, Señor, cuando tú nos has dado pan que sacia. Yo quiero pedirte, Señor, yo creo que tú lo estás haciendo, por eso esta palabra en el día de hoy. Quiero pedirte que de este lugar salgan hombres y mujeres con hambre de tu palabra. Y que cuando mañana abran el Evangelio de Juan, o abran el libro de Génesis, o abran la epístola a los Filipenses, Señor, o Proverbios, o los Salmos, Señor, que ellos puedan ver tu gloria. Que mis hermanos y yo podamos encontrarnos con Cristo. Y que tu Espíritu Santo nos dé las gracias, Señor, de ser transformados a tu imagen en la medida en la que meditamos y entendemos tu palabra. Y que con el pasar de los días, de los años y la vida que tú nos des, se pueda notar que somos un pueblo, Señor, que ha crecido en ti, que te ama. Un pueblo aprobado por ti para buenas obras. Señor, gracias porque tú hoy has puesto mesa y nos has invitado a comer. Llévanos a comer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.